grabar. Dios les bendiga. Me van a ver viendo aquí y allá. A la gente de YouTube también. Amén. Estamos, mi nombre es el hermano Julio Matamoros del Ministerio Profético Palabra Ungida. Y vamos a enfocarnos en un tema el cual vamos a tocar. El tema que vamos a hablar se llama el Mesías que los judíos esperaban y el que esperan. Y la base de esta predicación o enseñanza la vamos a tener en el libro de Isaías, capítulo 11, del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Leemos la palabra honrando a nuestro Dios Padre. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre este tema de el Mesías que los judíos en el tiempo de que Jesús vino a esta tierra, el Mesías que ellos esperaban. Sabemos que ellos esperaban un Mesías, un rey, que fuera un rey valiente, que fuera un rey guerrero, que fuera un rey que los libertara del cautiverio de los romanos. Ellos esperaban ese Mesías que iba a venir a hacer una revolución a punta de espada y cuanta cosa, amén. Ellos esperaban ese Mesías. Ese era el Mesías que en aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo esperaban un Mesías conquistador. Su forma de esperarlo, sabían que tenía que venir según lo que estamos leyendo, de los lomos de David, amén, el hijo de Isaí, tal como lo dice el versículo 1 de Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces ellos esperaban este Mesías directamente, no tomaron cuidado de ninguna otra lectura de la palabra, de lo que ellos consideran la Taná y de la Torá, ni de los profetas, no, solo se fueron a esto, y esto es lo que esperaban ellos, un Mesías así, un Mesías que iba a venir a romperle la torre al imperio romano, iba a guerrear hasta conquistar toda la tierra que el Señor Dios Todopoderoso les había prometido, amén. Entonces este es el Mesías que ellos esperaban. La escritura genera cuestionamientos acerca de este tipo de Mesías que ellos esperaban, basado a lo que estamos leyendo. Ahora, basado a lo que estamos leyendo en el libro de Isaías capítulo 11 del 1 al 5, este es el Mesías que los judíos de hoy esperan, ¿ok? Un Mesías que, como ahora ellos ya no están en cautiverio según el entender de ellos, ¿ok? Pero que sí tienen enemigos que derrotar y enemigos que sacar de sus tierras, y esas tierras las tienen que recuperar los judíos, para que todos los judíos que están esparcidos por todas las tierras, a los que muchos conocemos como las tribus perdidas de Israel, regresen nuevamente a Israel, porque hay una promesa. Hay una profecía donde el Señor le dijo a Jeremías que pusiera 2 varas, y que esas 2 varas las iba a unir y que ya nunca más se iban a volver a separar, ¿verdad? Entonces esas profecías van a tener su cumplimiento y el pueblo de Israel las espera. Y entonces ellos esperan un Mesías que
que venga, que según va a estar lleno del Espíritu del Señor, un Mesías que va a ser un Mesías rey, un Mesías guerrero, un Mesías que va a tener sabiduría, inteligencia, va a poder aconsejar, va a tener conocimiento del temor de Jehová y temor de Jehová, ¿verdad? Entonces, ellos no esperan a nadie de otra forma. Ellos esperan a una persona que sea de carne y huesos como ellos, que sea mortal también. Tiene que ser mortal porque en el concepto que ellos lo esperan es que ese rey, sus descendientes van a seguir heredando el reinado. Va a venir a restaurar el reino de David, donde ellos esperan que los descendientes de David vuelvan a ser los que reinen Israel como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Ese es el Mesías que están esperando los judíos, y conste que los mesiánicos también esperan a ese tipo de rey. Entonces ellos no esperan a ningún otro tipo de Mesías en este tiempo, como en aquel tiempo se equivocaron aquellos, ignoraron la palabra. Hoy en este tiempo los de hoy, los que estén por venir, también van a seguir ignorando la palabra como la ignoran los judíos de este tiempo, los del futuro que crezca con ellos van a ignorar esta palabra. Entonces ahora nosotros les vamos a llevar a las escrituras para que ustedes puedan ver el tiempo, en qué aspecto ellos ignoraron las palabras, ¿verdad? Entonces ellos pusieron su esperanza, en ese Mesías. Por esa razón, cuando vino Jesús, no creyeron en él en el aspecto de que ellos esperaban un Mesías diferente. ¿Por qué? Voy a leerles unos cuantos textos de los libros de los profetas. Uno de los textos está en el libro de Zacarías, capítulo 14, del 1 al 4, dice aquí: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. ¿Okay? Entonces aquí vemos que ellos esperan, como en el tiempo antiguo esperaban a este Mesías. ¿Okay? A este Mesías que va a venir a partirle la torre a todas las naciones que oprimen al pueblo de Israel, según se consideran ellos así. O sea, Dios no va a venir a rescatar a nadie más, solo a ellos, a los judíos, ¿verdad? Contrario a lo que dice la Escritura, también ignorando la Escritura, ¿verdad? Entonces ellos esperaban este Mesías, lo cual ignoraron en las profecías, el Mesías que había sido prometido, su primer paso, porque tenía 2 etapas el Mesías que cumplir, ¿verdad? Entonces era un Mesías redentor y era un Mesías conquistador. ¿Okay? Entonces tenía que venir el redentor, porque Israel estaba cautivo por causa del pecado. ¿Okay? Entonces, así como se encontraba Israel, así se encontraba el resto del mundo. Y recordemos que Israel fue escogido para ser sacerdotes de Dios y lo representaran y lo dieran a conocer a todos los confines de la tierra, lo cual no lo hicieron voluntariamente ni correctamente. Tuvieron que ser castigados y esparcidos por todos los confines de la tierra para que den a conocer el nombre del Señor en su forma, ¿verdad? No en la forma que Dios les mandó. Entonces, este es el Mesías que ellos esperaban, ¿verdad? Ahora vamos a leer la Escritura para que ustedes sepan por qué razón se equivocaron. Están equivocados hasta ahorita y estarán equivocados hasta el tiempo en que el Señor les abra el entendimiento. Otro día vamos a ver esa otra parte. Ahorita solo vamos a ver el Mesías, la condición del Mesías, en qué forma tenía que venir. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53.
versículo 3, y vamos a leer el libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro profético, que habla mucho del Mesías. Dice la escritura así, el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí está el primer error del pueblo de Israel, del pueblo judío antiguo, y del que hasta este siglo ha existido desde aquel tiempo, ignorando esta parte de la escritura. Ignoraron que el Mesías enviado tenía que padecer. Estaba aquí establecido que el Mesías tenía que sufrir, y que él iba a venir por una redención primero, que era en el concepto espiritual. Primero tenía que ser una redención espiritual en la forma de como está establecido, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel de aquel tiempo, los judíos de aquel tiempo, ignoraron esta palabra por completo. La han venido ignorando por completo los que no han creído en el Mesías, los que siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto, la razón del problema que tiene el pueblo de Israel. Otra forma de lo que ellos no se dieron cuenta, que ignoraron la palabra, también está ahí en las profecías, en el libro de los profetas, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 24. Dice así la escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Otro texto ignorado por aquel pueblo de Israel de aquel tiempo, el que ha venido rehusando a recibir a Jesús como el Mesías. Ignoraron esta profecía también. Ignoraron de que el Mesías se le iba a dar muerte. En el aspecto que ellos lo esperaban, de que era mortal, sí, la profecía daba que era mortal, que lo iban a asesinar. Pero la escritura también menciona que no iba a ser por sí, o sea, que era una acción voluntaria, en que él iba a entregar su vida, pero que él no se la iba a quitar, se la iban a quitar. Entonces el pueblo de Israel ignoró estas profecías en aquel tiempo, las ha ignorado, las sigue ignorando y las seguirá ignorando, porque siguen esperando a aquel Mesías que ya no va a traer espada. Ahora lo que va a hacer es un Mesías que va a poder tirar misiles, un Mesías que tiene los deberes que el pueblo de Israel cree que va a ser el Mesías, es que va a restaurar el tercer templo. Él va a construir el tercer templo, va a restaurar los sacrificios, va a volver a enseñar la Torá. Entonces, ese es el Mesías que ellos esperan. Como siempre, el pueblo de Israel que espera esto siempre ignora las escrituras, y como sabemos y conocemos desde el tiempo antiguo hasta el presente, y para los que en un futuro lleguen a ver este video, también ignoran las escrituras del Evangelio,
que para muchos siguen manejando el evangelio al estilo católico, aún los que se consideran seguidores de Jesús. No existen varios evangelios, solo existe un evangelio, y es el evangelio del nuevo pacto en Jesús. Entonces los judíos siguen menospreciando también el evangelio del nuevo pacto, no lo consideran palabra de Dios, ni tampoco consideran a Jesús el Mesías, sino un profeta más que hubo en el pueblo de Israel. Entonces, como siguen ignorando la Escritura, entonces seguirán esperando lo equivocado. Esas son las razones por las cuales ellos han ignorado al Mesías que ellos han esperado. Indiscutiblemente no va a suceder lo que ellos están esperando. El Mesías que ellos van a recibir, que van a aceptar en el tiempo futuro cuando acontezca, ese va a ayudarles a construir el tercer templo. Ese al principio va, por supuesto, a aceptar que se enseñe la Torá y todo, pero la Escritura nos da bien claro en el libro de Daniel capítulo 11 hasta dónde lo va a soportar y cuándo lo va a detener, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel sigue ignorando todas esas profecías. Ahora vamos a ver al Mesías que va a regresar. El Mesías que va a regresar lo vamos a leer en el libro de Zacarías capítulo 14, versículo 1. Dice así: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos, todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Entonces voy a irme al libro de Apocalipsis, capítulo 19, para que entendamos cuál es el Mesías que va a venir, que no es Mesías, ya no es el Mesías. Okay, ahora viene como tal y lo leímos en Zacarías. Entonces el 19, el capítulo 19 del libro de Revelaciones, Apocalipsis, dice así en el versículo 11: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca
de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces aquí vemos al Mesías enviado, al que ellos no esperan, es el que va a enfrentar al Señor. Ya no vendrá como Mesías, dice la Escritura que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Mesías conquistador, que le podemos denominar de esta forma, porque va a venir a reinar por 1000 años en esta tierra. Amén. Y sí, va a intervenir por el pueblo de Israel restante, porque recordemos que la iglesia también, dentro de la iglesia hay pueblo de Israel como hay gentiles, y que la Escritura lo recalca bien claro en Gálatas y en Éfesos, de que de los dos hizo un solo y quitó la pared de intermedio de las enemistades, ¿verdad? Entonces, este es el Mesías que ellos no esperan. Ellos no están esperando a este Mesías. Ellos no están esperando al que va a regresar, al verdadero, al que ya vino como Mesías Redentor, ¿verdad? Ahora es bien importante, voy a leer Lucas 1:26, dice así, para terminar esto. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías 9, versículo 6. Está la profecía y arriba está el cumplimiento de ella, lo que acabo de leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando leemos todas estas cosas y ponemos comparar el antiguo pacto, las lecturas del antiguo pacto, con las del nuevo pacto, con las del evangelio, vamos a ver que las dos se unen, se afirman, y es triste, pero yo entiendo por qué razón muchos no reaccionan a esta y no pueden entender y aceptar estas escrituras. Pero la escritura aquí bien clara estaba diciendo que al Mesías que haya enviado no es el Mesías que ellos están esperando, porque al Mesías que envía sí se le tenía que reconocer como Dios, sí se le tenía que reconocer, dice la escritura, que se le iba a llamar, dice, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, claramente está diciendo bien clara la escritura al pueblo de Israel de aquel tiempo, como al de todo este tiempo, como al de este tiempo, que el Mesías que iba a venir sí iba a proceder de Dios, como tal, y lo dice la escritura cuando relata cómo fue el nacimiento, cómo se dice, cómo fue, la palabra se me va por alto cuando la mujer está quedando embarazada, ¿verdad? Perdónenme que no encuentre la palabra en este momento, pero encinta creo que es, ¿verdad? Está establecido aquí la escritura que iba a venir directamente de Dios, que su nombre lo iba a hacer así, y así fue reconocido Jesús por muchos, aunque los religiosos, los líderes no lo quisieron reconocer así, y muchos no lo han querido reconocer así, y muchos no lo reconocen así todavía. Pero este es el Mesías que ya vino, el prometido, que Israel ignoró
y no conoció el día de su visitación. Y el Mesías que ellos van a recibir es el mentiroso, el que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 19, juntar todas las naciones para guerrear contra el Señor con su pueblo, y que así es como el Señor va a rescatar al pueblo de Israel, al resto del pueblo de Israel. Amén. Entonces quiero que quede bien claro la importancia de esto, que el Mesías que el pueblo de Israel esperaba era un Mesías equivocado en la ideología, en la filosofía, en el conocimiento que el pueblo de Israel tenía, o el entendimiento que el pueblo de Israel de aquel tiempo y de estos tiempos tenía acerca de su personalidad y su actividad en esta tierra, y con respecto a las tierras de Israel y el pueblo de Israel. La Escritura había prometido que ese Mesías tenía que ser un Mesías redentor primero. No podía haber nada. Otra de las importancias está aquí, y esta profecía tiene doble cumplimiento. Voy a ver si puedo. Déjenme ver porque algo me acaba de pasar aquí. Voy a ver si los puedo llevar a esto. Dice la Escritura así en el libro de Daniel. Hay algo importante que leer aquí. El libro de Daniel dice así. Esta es otra parte donde el pueblo de Israel ignoró. Ya se me está acabando el tiempo en el YouTube y tengo que pararlo antes de los 30 minutos. Pero lo voy a leer. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Okay? Esta profecía tiene doble cumplimiento. Primero tiene el cumplimiento de lo que es el sacrificio, porque por medio del sacrificio de Jesús es que se le da fin al pecado. Entonces el pueblo de Israel que no venga y no reciba a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, no puede terminar el pecado. Entonces el doble cumplimiento es que para que Israel, su tierra completa, sea una tierra como de verdad se denomina tierra santa, tiene que acabar con todo esto el Señor, y eso solo va a suceder en el tiempo futuro, cuando sean quitadas todas las religiones, el hindú, el judaísmo, el catolicismo y todo ese montón de denominaciones y todo ese montón de agorreros y cuantas porquerías hay en la tierra de Israel en este momento operando, hasta el islamismo y toda esa basura del diablo. En aquel tiempo va a ser quitada por completo, y ahí va a habitar el pueblo del Señor junto con todos los resucitados, y es cuando va a tener el fin, el cumplimiento por completo esta profecía. Pero inició como redención, porque en la sangre de Jesús hay redención del pecado, como lo dice, hasta que para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. El pecado se acaba en Jesús. Ahí hay esperanza. Amén. Dios, voy a cerrar la transmisión en el YouTube porque quiero probar si sirve. Dios les bendiga. Suscríbanse por favor y denos un like ahí y compártanlo si ustedes consideran que es palabra del Señor. Dios les bendiga a los del YouTube.